Jimmy, buenos días. Sí, ¿ustedes me escuchan? Claramente, sí. Estamos solamente con audio, ¿verdad? Perfecto. Asambleísta, Sí, mil disculpas no por se la cámara. preocupe, Estoy en carretera y la verdad es que no se solamente preocupe, puedo comunicarme por audio. no hay problema. Asambleísta, usted en un medio digital sostuvo que toda esta escalada de violencia que se ha venido viviendo en los últimos días y que ha derivado pues en una decisión del presidente de la República, que hablaremos más adelante, de autorizar el porte controlado de armas, se debe a una suerte de complot contra el presidente Lasso, y responsabilizó usted al crimen organizado, al narcotráfico. ¿Qué pruebas tiene o qué certezas tiene usted de que esto es así? A ver, Jimmy, tenemos que entender esto en un contexto. Yo entiendo que el medio digital al cual tú se refiere, La Posta, Exacto. tiene que poner un enunciado que venda, porque sin duda alguna de eso se trata. Pero lo que yo había dicho es que detrás de la salida, o de quienes pretenden la salida del presidente Guillermo Lasso, existen oscuras intenciones. Y hay que aclarar algo. Desde la calle, quienes quieren calentar la calle, el señor Issa, por ejemplo, con sus actos terroristas; desde la política, quienes por 4 ocasiones consecutivas han intentado la salida del presidente de la República, desestabilizando al gobierno; y por supuesto también desde el crimen organizado. ¿Quién termina ganando con toda esta inestabilidad política, Jimmy? Definitivamente es el crimen organizado, es el narcotráfico. No nos olvidemos que la anterior vez que ya desde la Asamblea Nacional se intentó tumbar al presidente de la República, existieron 6 atentados. Lo propio está ocurriendo en este momento, mientras por un lado ciertos políticos que buscan solamente sus intereses, lo que buscan es sacarle al presidente de la República, comienza nuevamente a existir una escalada de violencia. No podemos desconocer que a nivel nacional durante muchísimo tiempo la violencia ha ido en aumento, pero en estos momentos que existe una crisis política, la escalada de violencia es mayor. Y claro, tenemos que entender que este gobierno le ha dado una lucha frontal al narcotráfico. Son más de 15,000 millones de dólares que han sido incautados en droga, y eso termina golpeando los bolsillos de las organizaciones que están con el tema del narcotráfico, con el tema del crimen organizado, y sin duda alguna a ellos les conviene que salga el presidente de la República y que venga un mandatario a su medida, que venga un presidente que se ajuste a lo que ellos necesitan para continuar con el trabajo que han venido realizando durante todo este tiempo. Asambleísta, el presidente de la República dijo que él iba a mostrar o hacer conocer una lista de asambleístas, actores políticos que presuntamente están vinculados a las actividades del narcotráfico internacional. ¿Usted las conoce? ¿Sabe cuándo las van a dar a conocer? Porque semejante anuncio tiene que venir acompañado, como lo dije hace un rato, de certezas, ¿no? ¿Sabe usted que efectivamente hay una investigación que ha arrojado esos resultados? Entiendo yo que tienen nombres en este momento, no los tengo yo. Sé que están investigando los nexos que existe del narcotráfico con la política, porque bueno, y el Ecuador entero se ha dado cuenta de que el narcotráfico, el crimen organizado, ha estirado sus tentáculos en toda la política, en todas las organizaciones, y que sin duda alguna esto tiene que ser controlado. Y estamos esperando, estamos expectativos. Ayer también en la cadena nacional del presidente, bueno, más bien en la entrevista que tuvo en Ecuavisa, ustedes escucharon que el presidente irá a la asamblea, dará a conocer algunos temas sobre lo que estamos conversando, y me parece importante que el Ecuador se vaya enterando de cómo hoy están accionados estos grupos terroristas, de estos grupos que están al frente de estas actividades ilícitas, y que sin duda alguna tienen también dentro de las organizaciones políticas a sus alfiles. Estos alfiles que terminan de alguna manera sirviéndoles, como por ejemplo en este momento, para querer tumbar un gobierno que ha luchado constantemente y frontalmente en contra del narcotráfico. A ver, asambleísta, ¿usted considera que tumbar a un gobierno es usar la figura constitucional del juicio político? Porque es tan constitucional como la muerte cruzada. El presidente dijo ayer, más o menos, que no quiere usar la muerte cruzada, pero que ahí está. Eso es constitucional, pero también un juicio político es constitucional, porque
¿Sostiene usted que esto es una forma de desestabilizarlo o querer tumbarlo? Jimmy, el juicio político es constitucional y nosotros jamás nos hemos opuesto al sistema de contrapesos porque tiene que existir en un país donde exista democracia. A lo cual lo que nosotros rechazamos definitivamente es que se haya tomado en cuenta como prueba para dar paso a un juicio político contratos que son desde el 2018, que no pertenecen a este gobierno y que se quiere vincular al presidente de la República con esos contratos, donde incluso una asambleísta, quien es parte del juicio político, es quien sugiere que se mantengan esos contratos. Nosotros tenemos que aceptar en un sistema democrático, por ejemplo, la decisión de la Corte Constitucional, respetarla, no aceptarla, no estamos de acuerdo, la respetamos porque este es un sistema democrático. La muerte cruzada es otra vía democrática para salir de este enrollo de político que tenemos en este momento, sin duda alguna, pero no nos olvidemos que ya salió por ahí un actor político a decir que si se utiliza la muerte cruzada, el presidente de la República se declararía dictador. Lo que yo estoy diciendo es que no se trata del juicio político, se trata de buscar una manera para tumbar al presidente Guillermo Lasso, que ha sido desde el día 1. Este es el cuarto intento y luego vendrán más. De eso no tenemos ningún tipo de duda. Pero lo que tenemos que entender y los ecuatorianos tienen que saber es que este gobierno ha defendido sus intereses y que ha estado peleando constantemente con estas bandas de crimen organizado que lo único que han querido es recuperar el poder para hacer de las suyas y gobernar como siempre lo han hecho. Asambleísta, buen día. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo está? Omar, qué gusto saludarte. Buenos días. Muchísimas gracias por su tiempo. Hablando de bandas de narcotraficantes y crimen internacional, ¿ustedes como asambleístas van a convocar a autoridades de gobierno, de la policía, de inteligencia policial por el caso del señor Cherres? Porque mire, sabe que a mí sí me sorprende que durante todo este tiempo nadie sabía dónde estaba el señor Cherres. Y como lo decíamos hace un rato, no es que estaba escondido en la profundidad del Yasuní, estaba en Punta Blanca, aquí en Santa Elena, a 5 minutos de donde vive el presidente Guillermo Lasso, que tiene una casa en Punta Barandúa. Está a 5 minutos, a 30 kilómetros de donde vacaciona el presidente de la República y nadie sabía dónde estaba el señor Cherres. ¿Ustedes van a convocar a la Policía Nacional, al ministro del Interior para saber qué ha pasado con el señor Cherres? Nosotros hemos convocado ya varias ocasiones, he tenido especialmente en mi comisión reuniones sobre este tema y estoy seguro que se seguirá haciendo la fiscalización que se tiene que hacer. Pero, por ejemplo, cuando yo te escucho a ti que dices estaba a 5 minutos de la casa del presidente Guillermo Lasso, a mi parecer, creería yo que lo que están tratando de insinuar es que estaban de vecinos y prácticamente estaban conversando todos los días. Y ahí es donde hay que tener cuidado, mucho tino con lo que se dice, porque a veces ese tipo de insinuaciones hacen que las personas terminen teniendo una información que es errónea. Aquí lo que tenemos que entender es que el señor Cherres era un prófugo de la justicia que sin duda alguna tenía que ser capturado y tenía que ser juzgado. En este momento lo que se tiene que averiguar es quién termina con su vida y cuáles eran los nexos con las mafias que definitivamente las existía, y eso tiene que ser investigado por Fiscalía y, por supuesto, desde la Asamblea Nacional lo propio para la fiscalización. Respeto su interpretación, señor asambleísta. Lo que yo me refiero es que, y acabo de hacer la comparación en distancia, estaba a 30 kilómetros Punta Blanca de Punta Barandúa, y no estoy diciendo que sean vecinos y se chatearan todos los días, sino que me sorprende, yo supongo que el perímetro de la vivienda donde vacaciona el presidente de la República tiene que estar cepillada la zona, rastreada, no cualquiera puede andar por ese perímetro. Entonces, por eso insisto, me sorprende, y más aún si el señor Cherres en algún momento salió del país desde enero que surgió toda esta polémica. Si salió del país y regresó al país, es peor todavía, porque ¿dónde está la inteligencia? ¿Dónde están los controles? El señor Lasso salió en cadena a decir: he ordenado la captura del señor Cherres, y estaba en Punta Blanca. O sea, en una zona muy concurrida del litoral ecuatoriano, y sabemos de él asesinado con signos de tortura con uno de sus socios. Insisto, eso es gravísimo, asambleísta. Claro que es gravísimo, pero tenemos que entender que así actúan las mafias. Terminan eliminando a parte de sus
de sus aliados del momento de que ya no son útiles o de que pueden dar información. Y así terminan actuando. El señor Cherres hoy está en el ojo del huracán y por eso es importante su nombre. Pero estoy seguro que las mafias terminan eliminando a muchas otras personas precisamente cuando ya no les son útiles o cuando tienen información que podrían dar a conocer. Y tú lo has dicho, una zona muy concurrida, son tus palabras y tienes toda la razón. Una zona muy concurrida donde muchos turistas van a pasear, donde muchas personas van a pasar los fines de semana y que sin duda alguna una persona, un delincuente como hoy el difunto Cherres, tenía los fondos para poder haber alquilado una casa y poder estar ahí de vacaciones hasta que obviamente pasó lo que terminó sucediendo. Ahora, asambleísta, volviendo a temas de seguridad, bueno, 24 horas después del descubrimiento del señor Cherres, se anuncia lo del tema del porte de armas. ¿Qué opinión la merita usted? ¿Usted verdaderamente cree que esto es una medida que ayuda a frenar la violencia en el país? Yo creo que esto ayuda a que se cuiden las familias y hay que entender algo. Esto se estaba tratando ya en la Asamblea. Han querido satanizar el tema del porte de armas que ya existió en nuestro país en un tiempo determinado. Luego vía decreto se prohibió que la tenencia y el porte de armas, podías tenerla en tu casa desarmada, básicamente en un cajón. Hoy nuevamente con el decreto del señor presidente lo que se permite es que si alguien intentara atacarte o entrar a tu casa, obviamente tienes que tener el entrenamiento adecuado y los permisos adecuados para poder tener tenencia y porte de armas, puedan defenderse las familias ecuatorianas. Y en el contexto de la violencia que hemos estado viviendo, creo que es una alternativa. No creo que sea la solución, sigue siendo una alternativa a todo lo que se tiene que hacer. Y también hay que decirles a los ecuatorianos que en la Asamblea ya se estaba tratando bajo ley el tema de la tenencia y porte de armas. Por cierto, una ley que fue presentada precisamente por el asambleísta Javier Jurado, que es de la bancada de UNES, claro. y de UNES, así es, y que yo he respaldado, porque yo estoy de acuerdo en la tenencia y porte de armas. Fue él quien presentó este proyecto de ley de tenencia y porte de armas, que lo estamos tratando ya en mi comisión y que definitivamente va a seguir adelante, porque una cosa es un decreto, otra cosa es ya dejarlo vía ley regulado con todas las aristas para que las personas que quieran acceder a un arma tengan que pasar, por ejemplo, exámenes psicológicos, tengan que tener el entrenamiento adecuado y este tipo de mínimas condiciones para que una persona pueda adquirir un arma y pueda tenerla. La última de mi parte, asambleísta. Usted ha sido designado como parte de estos equipos negociadores para los votos de la asamblea, para lo del juicio político. Sabemos que hay 4 asambleístas del oficialismo que están en conversaciones con los bloques. ¿Usted está dentro de ese grupo? Yo estoy conversando con varios asambleístas. Yo no lo quiero llamar negociaciones porque puede prestarse nuevamente para malas interpretaciones. Negociación no es mala palabra, asambleísta. Negociación no es mala palabra. Lo que pasa es que a veces las personas, y no lo digo por ti, porque es normal que en la política se llegue a acuerdos mínimos, que se converse, porque eso es parte de la política, pero a veces decirlo negociación podría prestarse para otro tipo de cosas. Pero creo que todos estamos conversando. Yo soy una de las personas que se está conversando. No es que ha sido, aparte de las 4 personas que tú me mencionas que han sido específicamente designadas, creo que todos los asambleístas en este momento tenemos la responsabilidad de conversar por la democracia de nuestro país. Existen muchos asambleístas de bancada social cristiana, de la bancada de UNES, de la bancada de la izquierda democrática, de todas las bancadas que buscan la estabilidad para nuestro país. Y ellos lo entienden, que los intentos fallidos y constantes de sacar al presidente de la República, lo único que han hecho es, por ejemplo, subir el riesgo país. Lo único que han hecho es crear desconfianza hacia el exterior para las inversiones que necesita el Ecuador. Claro. Asambleísta, usted acaba de decir... Entendemos que se necesitan cambios, pero esos cambios tienen que darse de la mano, conjuntamente con la Asamblea Nacional. Claro. Usted acaba de decir que hay personas específicamente designadas para las negociaciones. Son el señor León, el señor Troya, el señor Varela y el señor Gruber Zambrano. Las 4 personas que han sido designadas. Me lo dijo. Usted acaba de decir que hay un grupo de personas que fueron específicamente designadas para las negociaciones. Que ojo, negociaciones no es mala palabra. Usted me acaba de decir. Dijo que había 4 personas y te dije yo que aparte de esas 4 personas que tú mencionas,
todos estamos conversando con pero las, hay con las personas diferentes específicamente designadas para esas negociaciones, ¿sí o no? O sea, ya, no me digan los nombres, solamente díganme si hay una de esas cuatro personas. La verdad es que tuvimos una reunión el día de ayer, nuevamente en la noche, y lo que se quedó es que todos nosotros tenemos que conversar con todos los asambleístas. Yo creo que no podemos darle una responsabilidad a uno, o dos, o tres, o cuatro asambleístas cuando todos mantenemos amistad con diferentes asambleístas de varias bancadas, y creo que todos podemos hacer ese trabajo al final para que en medida de que se pueda llegar a los acuerdos definidos y que se haga entender también a los asambleístas que fueron engañados, que firmaron un pedido de juicio político sin siquiera tener la información clara y transparente. Hoy que es clara, que es transparente, que se habla de contratos que comenzaron en el 2018, de que esos mismos contratos, la misma asambleísta que ha levantado tanto la voz en contra del presidente de la República fue quien pidió que se mantengan esos contratos. Creo que es prudente de que los asambleístas conozcan la verdad y que tomen una decisión en base a derecho, en base a conocimiento y en base en el cuidado de la democracia de nuestro país. Asambleísta, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Usted dijo para que puedan defenderse las familias ecuatorianas. ¿Usted cree que son las familias las que deben defenderse y no el Estado defender a las familias ecuatorianas? Ya en este punto, como estamos. El Estado siempre tiene que defender a las familias ecuatorianas, pero en el punto en el que estamos, en el que tú acabas de mencionar, siempre será prudente de que una familia pueda contar con un arma en su casa y que si algún extraño intente ingresar, puedan hacer uso de la legítima defensa. Hay que entender algo, los delincuentes jamás van a pedir permisos para tener un arma. Aquí se quiere confundir las cosas y por eso insisto, cuando yo escucho que asambleístas de UNES levantan la voz, que el mismo expresidente Rafael Correa sale a decir que esto es terrible, que lo que se va a ocasionar es más delincuencia, quiero recordarle al expresidente Rafael Correa y a los diferentes asambleístas de UNES, que es un asambleísta de la propia bancada de ellos quien presentó el proyecto de ley que hoy lo estamos tratando en mi comisión. Y decirles también a ellos que los delincuentes no sacan permisos para portar armas. Ellos los compran en el mercado negro, en el mercado irregular. A ellos no les conviene tener un arma registrada, porque el momento que cometen un crimen, por supuesto, va a ser más fácil rastrearlo. Las armas registradas son para las personas de bien que buscan tener algo con que defenderse de la ola de violencia que todos los días sigue en escala, no solo en el Ecuador, a nivel de Latinoamérica, pero por supuesto, si podemos darles a ellos una arista diferente para que en contribución a la defensa que tiene que dar el Estado, ellos puedan defender su vida y la vida de sus familias, ¿por qué no hacerlo? ¿Usted cree que el Estado está en la capacidad en este momento de organizarse de tal manera en la que puedan verificar los certificados que se van a dar para que puedan darle la tranquilidad a la ciudadanía de que todos los procesos que se deben de cumplir para tener un arma van a ser realmente verificables y sacados de forma correcta y no siempre por la tangente? Porque tenemos casos, pues las vacunas, tenemos casos, los carros de alta gama con certificados de discapacidad, hasta para sacar el tema de la matrícula de los carros. Hay el bypass. ¿Esta no va a ser la excepción? Podría pasar, pero hay que entender algo. A quien va a estar a cargo acá de esto son las Fuerzas Armadas, y yo siempre he confiado y el Ministerio de Salud Pública. Sí, pero las Fuerzas Armadas van a ser las que tienen que revisar todos esos certificados. Entonces, las Fuerzas Armadas siempre son muy prolijas en el trabajo que hacen y estoy seguro que van a tratar al 100% de que al final las personas que obtengan el permiso para poder tener armas y portarlas legalmente sean las personas que realmente hayan pasado por todos esos filtros. Insisto, los delincuentes no van a intentar sacar un permiso de armas legal. Ellos van a seguir con sus armas ilegales porque son menos rastreables y el momento que cometen un crimen, por supuesto, si tienen un arma legalmente registrada, va a ser más fácil poderlos capturar. Así que los que quieran o estén interesados en sacar un permiso de arma para porte y tenencia de armas, siempre van a ser las personas que de alguna manera quieran tener algo para poder defenderse en el momento que sean atacados por la delincuencia. Ya, asambleísta, el presidente se refirió al apoyo, que el apoyo de los agentes de seguridad van a poderle dar a la Policía Nacional en esta lucha contra la delincuencia, ahora que van a poder portar armas, pero a los guardias de seguridad, pero
también los guardias de seguridad están diciendo, muchos de nosotros estamos en una condición de precarización laboral. Ganamos el básico, no tenemos horas extras, realmente los cursos que nos dan o los tenemos que pagar nosotros mismos, o no estamos 100% aptos para armarnos de esa manera y ser realmente un apoyo para la Policía Nacional. Ustedes como asambleístas han revisado el tema de la precarización, sobre todo de este sector y de estos trabajadores. Nosotros acabamos de tratar la ley de seguridad privada precisamente, y en esa ley se evita la precarización. Hay que entender algo. La seguridad privada tiene que estar debidamente tratada, debidamente instruida para poder dar el servicio por el cual se le está pagando. ¿Esto qué significa? Que las personas que pueden portar un arma tienen que ser aquellos guardias de seguridad que hayan tenido el entrenamiento previo para poder hacerlo. Y claro, ahí también viene una corresponsabilidad con aquellas agencias de seguridad privada, muchas que son muy eficientes y que son responsables, pero hay muchas otras que también solamente están creadas en el papel. Y que estas armas que terminan comprando estas agencias de seguridad privada, cuando tienen 2 o 3 trabajadores y ellos reportan 30 trabajadores, terminan también en las calles para que sean utilizados por la delincuencia. Precisamente esta ley que nosotros trabajamos en la comisión a la cual pertenezco, que es la de seguridad, permite un mejor control por parte de la policía y Fuerzas Armadas para que estas compañías, aquellas que tengan el permiso para comprar armas, sean compañías serias que den el entrenamiento adecuado a las personas o a los guardias privados que están a su cargo, que no exista precarización y más allá de eso, que los guardias privados sean un apoyo a la Policía Nacional. No podemos pedirles que ellos hagan el mismo trabajo de la Policía Nacional, porque la policía sin duda alguna tiene otro tipo de entrenamiento y otro tipo de garantías, pero que sí le den el apoyo que necesita la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para que en conjunto, entendiendo que la inseguridad tiene que tratarse de manera transversal, se pueda combatir hoy por hoy a la delincuencia. Hay que entender algo adicional. Por supuesto, la seguridad privada tiene que ser un eje transversal con la seguridad pública y civil. ¿Qué me refiero a esto? Que nosotros como civiles, que nosotros como ciudadanos tenemos también que darles el apoyo a ellos, a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, y tenemos que terminar confiando en ellos, porque ¿qué es lo que se ha tratado de hacer en los últimos años? Desbaratar la institucionalidad de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para tenerlas débiles, y de esta manera los únicos que terminan ganando siempre van a ser la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico, y eso es lo que ha venido sucediendo durante todo este tiempo. Gracias al asambleísta Jorge Pinto de las filas de Creo por estos minutos de su tiempo. Muy amable, un abrazo. Gracias, asambleísta. Un abrazo a ustedes, buenos días.